Porque el misterio de la Eucaristía es el misterio de Cristo, es el misterio de Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo resucitado en medio de su pueblo, en el centro de nuestra vida, en lo más hondo de mi corazón. Jesucristo continúa este discurso del pan de vida, según avanzamos, otros 5 versículos nada más, pero empapados de doctrina, de sabiduría y de hondura espiritual sobre el misterio del pan vivo que ha bajado del cielo y que da la vida al mundo. Y así continúa Jesús diciendo a las gentes: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás, pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Les echa en cara su incredulidad, porque luego dirá más adelante que verme y creer en mí, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ver y creer. Hay gente que ve y no cree. Hay gente que ve y cree. Y hay gente que no ve y cree, que es lo que le dice Jesús a Tomás en otro pasaje después de la resurrección. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, repito el texto, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Las ideas fundamentales, primero la gran afirmación que hace al comienzo: yo soy el pan de vida, lapidario. Eso es para quedarse embobado y contemplarlo, y descubrir que Jesucristo es ese pan que se convierte en su verdadero cuerpo, su verdadera sangre, alma y divinidad. Realmente el mismo que resucitó de entre los muertos, que llevó la Virgen María en sus entrañas. Y por tanto, el que viene a mí, fijaros, no solamente el que cree, no solo el que comulga, sino el que viene a mí. Comulgar pero no ir a Cristo es posible y muy triste, y le pasa a mucha gente, que no se mueve de donde está. Es muy de misa, muy de comunión diaria, pero plantado en sus 13, y de aquí no me saques. Entonces, creer en Él, aceptar a Jesús en mí como el pan de vida, significa ir, un progresivo acercarme a Él. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Porque el plan de Dios es que he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Otro aspecto, recibir a Cristo como pan de vida, es recibir a Cristo que ha bajado del cielo para que yo no haga mi voluntad, para que tú no hagas tu voluntad, sino la voluntad del Padre que en Cristo nos ha enviado a todos. Y luego dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Hacer mi voluntad son las ideas fundamentales. Hacer la voluntad del que me ha enviado. Siguiente idea: que nada de lo que me dio, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Creer en Cristo, recibirle como pan de vida. Hacer su voluntad significa resucitar en el último día. Si puedo comulgar, si estoy en gracia de Dios y puedo comulgar, sé que resucitaré con Él y en Él en el último día. Y por último, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, ver al Hijo y creer en el Hijo, tenga vida eterna. Es decir, no tengo que tener vida eterna después de la muerte, por supuesto que sí. No, tengo vida eterna desde el momento en que creo en Él, voy hacia Él, hago su voluntad, tengo hambre y sed de Él, lo recibo porque creo que Él es el pan de la vida, y Él me promete la vida eterna. Me promete que y yo lo resucitaré en el último día. Es impresionante. Ahora, todo esto, que es maravilloso y precioso, tiene muchos aspectos que yo creo que con mucha frecuencia ignoramos y que rarísima vez, por no decir nunca, oímos predicar. Y es de algo tan básico y tan real
y tan concreto como la vida misma, como la valentía y la cobardía. A mí me resulta imposible de entender que un católico pueda comulgar con frecuencia todos los días, todos los domingos, y ser un cobarde. Ser un cobarde ante la dificultad, ante la persecución, ante la posibilidad de perder el trabajo, ante el no mentir, el no robar, el no defraudar. Y me podéis decir, ¿y eso a cuento de? Pues a cuento del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, donde acababan de ejecutar a Esteban. Dice que unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, que iba a ser el gran San Pablo, por su parte se ensañaba con la Iglesia. Pero no estamos todos que a la más mínima que nos hacen a la conferencia episcopal, a las parroquias, a los católicos, el gobierno de turno, no sé cuántos, estamos que nos rasgamos las vestiduras. Pero si aquí tenéis a la gente ensañándose con la Iglesia. Pero si es que la gente se ha ensañado con la Iglesia desde que la Iglesia es Iglesia, desde 5 minutos después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Saulo penetraba en las casas, ¿no suena esto a la policía municipal parando misas? Se ensañaba con la Iglesia, penetrando en las casas, arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Oye, tampoco es que la cosa haya llegado para tanto. Y estamos todos, no sé, como desconcertados. Pero mira tú el panorama que estaban viviendo los primeros cristianos. Y estamos todos loquitos por comulgar, cosa que me parece estupendo, pero yo no acabo de ver que la gente sea especialmente valiente, la gente tenga especial coraje, que la gente tenga la osadía de encararse con el gobierno, con los políticos, con el vecino, defender a Cristo, defender a la Iglesia. No, es una especie de murmullo, de murmuración entre nosotros, entre los buenos, los de derechas, los de toda la vida, pero murmurar entre nosotros no le aporta nada a la Iglesia ni al Evangelio. Los que habían sido dispersados, fijaros qué bonito, habían sido dispersados, o sea, hay una persecución. ¿Qué produce la persecución? La dispersión de los católicos, de los cristianos. Pero al dispersarse iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Es decir, gracias a la persecución, el Evangelio se extiende más. Al tener que irse de un sitio a otro, por la persecución que arreciaba en Jerusalén, el Evangelio se va difundiendo. Y dice que, por ejemplo, acaban de matar a uno de los diáconos, pues toma aquí otro diácono. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. Y fijaros qué final, qué frase, para tenerla grabada y enmarcada. La ciudad se llenó de alegría. O sea, que en medio de la persecución, en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos, cuanto más les perseguían, más lejos llevaban el Evangelio. Y estaban felices, entusiasmados, porque una persona entusiasmada, cuanto más la persigues, más se entusiasma. Es una persona enardecida, es una persona que le arde el corazón ardiente. Entonces, a mí lo que me cuesta muchísimo entender, toda esta estos griteríos que hay, es que cuando tendremos la misa, fenomenal, cuanto antes la misa, mejor, ayer mejor que hoy. ¿Pero la misa para qué? Para comulgar y seguir con la vida de siempre y ser un muermo y ser un mediocre y ser un cobarde y ser un asustado y ser un... no sirve para nada. Entonces, yo lo que propongo es que yo me pare a pensar. El pan de vida a mí me ha hecho un hombre, una mujer valiente, una mujer dispuesto a arriesgarlo todo por Jesucristo. Arriesgar mi matrimonio, mi familia, mi trabajo. Estoy dispuesto a perderlo todo. Si no, y esto, pero vamos, los primeros que nos lo tenemos que plantear somos los curas, que muchos somos unos pusilánimes, y muchos somos muy cobardes, y muy comodones, y muy mediocres, y muy de misa y olla. Y nos pasamos la vida, no, es que el buen pastor da la vida, nadie tiene amor más grande que el... ¿Pero usted ha dado la vida alguna vez por alguien? Pues no, nos levantamos por la mañana, nos tomamos el cafecito, hacemos un ratito de oración, me doy una vuelta por el despacho, luego tengo la misa de 11, luego me está esperando una señora.
Eso es dar la vida. O no sé. O sea, desde luego morirás de lo que sea, pero no de taquicardia. Por eso yo creo que deberíamos de pararnos a pensar si estamos viviendo a lo San Francisco Javier o estamos viviendo a lo mecedora, al amor de la mesa camilla, cristianismo de tumbona. Bueno, pues si el cristianismo, si Cristo pan de vida, no me hace a mí un hombre, una mujer valiente, dispuesto a dar la vida a jirones, a pedazos, a bocados, que yo me convierta en el pan que como, que es el cuerpo de Cristo, para que a mí, el mundo, los hombres, mis hermanos, me coman a pedazos, a mí no me sirve para nada la comunión, ni que Cristo sea el pan de vida, ni que crea, ni que vea, ni que obedezca, ni que toque, ni que nada de nada. Por eso, en la celebración de esta Santa Misa, cuando nos pongamos de rodillas y digamos, creo, Señor, que tú eres el pan de vida, que tú eres el pan de todas mis hambres, que tú eres el agua viva de todas mis sed, yo te pido que hoy hagas de mí y para siempre un hombre valiente, que yo no sea un cobarde, que no tenga que decir nadie de mí, fuiste un cobarde. A mí siempre lo he pensado, Christopher Harley Sartorius, lo he pensado toda mi vida, que digan de mí lo que quieran, pero por favor que nunca nadie diga de mí, ese cura fue un cobarde. Es, yo creo que la única palabra que creo que no soy capaz de soportar. Os invito a que lo penséis vosotros en vuestra propia vida. ¿Tú eres un hombre, una mujer valiente o eres un hombre o una mujer cobarde? ¿Quién eres frente a Cristo, que es el pan de vida?